Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pedro Antonio Estrada Durán y en esta oportunidad estoy a cargo del curso de farmacología. Y hoy voy a explicarles la clase de tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca. A lo largo de la clase vamos a poder revisar la definición, la etiología, también la epidemiología de la insuficiencia cardíaca, pero principalmente lo que tenemos que revisar es el mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca, porque ello nos va a guiar para realizar una buena terapéutica, ¿no? Y entender por qué se le da cierto medicamento al paciente que sufre de esta enfermedad. Entonces, también vamos a tener como objetivo de la clase identificar la clasificación de fármacos útiles en el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca. Vamos a tener que desarrollar la farmacocinética y la farmacodinámica de los fármacos inotropos positivos y no inotropos positivos usados en insuficiencia cardíaca. Y vamos a identificar las reacciones adversas medicamentosas y utilidad terapéutica de los fármacos inotropos positivos y no inotropos positivos usados en insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, ¿no? Esta enfermedad o síndrome crónico que se caracteriza por la incapacidad del corazón para satisfacer las demandas periféricas de oxígeno y nutrientes. Esta incapacidad también involucra en la disfunción de otros órganos como el riñón, altera la función del tracto respiratorio e inclusive del tracto gastrointestinal. Vamos a encontrar dentro de este síndrome la disfunción del músculo cardíaco, que tiene actividad eléctrica propia, el inotropismo, ¿no? El músculo cardíaco es parecido al estriado, que se contrae constantemente, pero es para que se realice esta contracción, tiene a muchas proteínas contráctiles que son las que van a facilitar o a mediar la contracción dentro de un mecanismo intracelular. Cuando esta célula cardíaca se ve alterada, sus mecanismos intracelulares se ven alterados, es cuando el automatismo va a disminuir o se pierde y va a responder otro mecanismo de tipo compensador, que es la estimulación de tipo simpática. Vamos a empezar a hablar de esta enfermedad o síndrome crónico, primero dando su definición. Entonces, a lo largo del tiempo ha ido variando la definición desde los años 90 con un tipo de modelo hemodinámico, ¿no? Que fue descrito o fue definido y fue una de las definiciones más importantes en los años 90, dada por el cardiólogo Brawant, ¿no? Él nos decía eh, que la insuficiencia cardíaca es una situación en la cual el corazón es incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado a los requerimientos metabólicos y al retorno venoso. Si no se puede mantener la irrigación arterial como la venosa, estamos frente a una insuficiencia cardíaca. Otra definición que encontrábamos era la siguiente. La definición, la definición de insuficiencia cardíaca consiste en un síndrome clínico complejo que puede resultar de cualquier daño estructural o funcional que altere la habilidad del ventrículo para llenarse o expulsar la sangre. Puede resultar entonces de daño estructural de arterias o del mismo corazón, ¿no? Y dentro de ellos, el que más decide el gasto cardíaco es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho para llevar sangre venosa. Entonces, cualquiera de estas alteraciones en la expulsión o recepción de sangre nos dice que es un tipo de insuficiencia cardíaca. Entonces, esta fue la definición que ustedes conocen, ¿no? Eh, el corazón es incapaz, ¿no? De mantener un gasto cardíaco adecuado a los requerimientos metabólicos y al retorno venoso. Fue la que
la definición que dimos primero. Entonces, fue la más importante del siglo pasado. La definición fue dada más o menos en los años 90 y esta es una interpretación del modelo hemodinámico. El Colegio Americano de Cardiología en el año 2005 ya hablaba de la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico complejo, ¿no? Este síndrome clínico complejo, ¿no? Resulta de cualquier daño estructural y funcional, ¿no? Que altere la habilidad del ventrículo para llenarse o expulsar la sangre. Eso fue lo que dijimos. Entonces, la insuficiencia cardíaca, entonces ya no es solo un problema de contractibilidad, es decir, de tensión, sino es un problema de llenado, que en fases más avanzadas pueden llegar a la insuficiencia cardíaca global, es decir, tanto en el llenado como en la expulsión. Entonces, vamos a encontrar que la definición de la insuficiencia cardíaca, ¿no? O síntomas que pueden darse durante el reposo o el ejercicio, hallazgos objetivos que fundamentalmente se hacen a través de un ecocardiograma y finalmente la respuesta al tratamiento es dirigida a la insuficiencia cardíaca, que es la que vamos a ver al final, ¿no? Entonces, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad con una prevalencia muy alta, ¿no? Muy alta. Eh, esta enfermedad es de pronóstico generalmente muy mal, ¿no? El pronóstico de la insuficiencia cardíaca en general es malo. La mitad de los pacientes con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca mueren en los siguientes 4 años. Y en los pacientes con insuficiencia cardíaca severa, es decir, con una clase funcional 3 o 4, que presentan sintomatología en reposo o en actividades muy leves, la mortalidad en ellos es mucho más elevada. Vamos a seguir avanzando, pero ya como hablamos de clase funcional, voy a explicarles a lo que se refiere la clase funcional. Nosotros tenemos eh, tipos, 4 tipos de clases, ¿no? Involucradas dentro de la insuficiencia cardíaca. Es una clasificación de tipo funcional dado por la Asociación del Corazón de Nueva York, donde clasifican, ¿no?, a la insuficiencia cardíaca en 4 clases. La clase 1, que es cuando la actividad física acostumbrada no provoca síntomas, o sea, no provoca fatiga, no provoca palpitaciones, tampoco disnea ni angor. Fatiga, ¿no? Tal vez el término nuevo disnea, ¿no? Que es la sensación de falta de aire, ¿no? Y angor, que viene a ser un pequeño dolor a nivel del pecho, ¿no? Entonces, la clase 1 viene a ser la actividad física acostumbrada que no provoca síntomas, es decir, la persona hace normalmente sus labores domésticas, ¿no? Sale a caminar, ¿no? Hace sus cosas o labores en casa, en el trabajo, y no se ve afectado porque no tiene ninguna clase de síntoma. Esa es la clase 1. La clase 2, la actividad física acostumbrada va a provocar síntomas. Entonces, en la clase 2, la persona, entonces al hacer sus labores diarias, va a tener los síntomas. Al realizar su trabajo, al salir a caminar o al estar haciendo las labores domésticas, va a sentir, por ejemplo, fatiga, se va a fatigar más, o va a sentir palpitaciones, ¿no? Que es, eh, que es el sonido, ¿no? Fácilmente identificable cuando la frecuencia cardíaca ha aumentado. O va a sentir una disnea, una falta
de aire, una sensación de falta de aire, ¿no? O a sentir esa fatiga extrema o el angor, ¿no? Simplemente al realizar una actividad de tipo física que normalmente no le daba síntomas, pues, ¿no? Caminar largos, estrechos, por ejemplo, ¿no? Antes no se cansaba y ahora se cansa. La clase 3 ya viene a ser una actividad física menor que la acostumbrada va a provocar síntomas. En la clase 2, caminar largos, estrechos, le produce esa clase de síntomas, sí, disnea o palpitaciones. Pero en la clase 3 ya no va a ser largos, estrechos. Por ejemplo, la persona va a caminar 2 cuadras o 3 cuadras, ¿no? Y la persona va a empezar a sentir los síntomas, ¿no? La fatiga, las palpitaciones, o al subir, como vemos acá en el ejemplo, la escalera, va a sentir estos tipos de síntomas, ¿no? No al subir solamente unos 10 escalones o unos 15 escalones. Esa es la clase 3, que es ya una clase de tipo de mal pronóstico, como dijimos, ¿no? En la 3 y la 4, ¿no? La clase 4 va a haber síntomas al estar de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber síntomas, por ejemplo, cuando se está sentado, como en la imagen, ¿no? Va a haber fatiga, palpitaciones y no está haciendo nada, simplemente está sentado. O al momento de tomar un vaso de agua, ¿no? No va a poder llevar el vaso de agua, ¿no? Porque se siente fatigado, se siente con esa sensación de falta de aire o al querer comer, ¿no? Está comiendo y siente esta fatiga, ¿no? Esas van a ser las clases funcionales. Entonces así vamos a clasificarlas en clase 1, 2, 3 y 4. Es importante que lo sepan, van a poder desde ya cuando lleven sus cursos de semiología, van a poder entender mucho más esa parte y por qué es importante. Entonces, estábamos hablando dentro de la epidemiología, ¿no? Que la clase funcional 3 o 4, ahora sí me entienden de qué hablo, ¿no? Que presentan sintomatología en reposo o actividades muy leves, la mortalidad en estas personas es muchísimo más elevada. Entonces, eh, cuando se encuentra o se entra en este círculo de insuficiencia cardíaca, ya no hay vuelta atrás. Lo único que se hace con el tratamiento es de mantener al paciente estable, pero no hay una regresión en el cuadro del paciente, ¿ya? Eh, Como habíamos dicho, la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Es una de las causas más importantes de internamiento, ¿ya? Es una de las causas más importantes de internamiento y de alta mortalidad. Y hemos mencionado más que todo en pacientes de clase 4. La insuficiencia cardíaca, su incidencia aumenta al incrementarse la edad, ¿no? La insuficiencia cardíaca ha aumentado en la población, ¿ya? Porque fundamentalmente la expectativa de vida ahora es mayor y se trata de una enfermedad que fundamentalmente en la mayoría de los casos afecta al grupo etario más alto, a los ancianos, ¿no? También está involucrada porque en la población se ha visto una mejoría, ¿no? En la sobrevida. Antes un paciente que tenía un infarto, pues la mitad estaba en peligro de muerte. Hoy con las técnicas y los tratamientos, la tasa de sobrevida en un paciente infartado es mucho más alta, ¿no? También se ha visto, ¿no? Que se está tratando de ejercer mejor control en aquellos pacientes con hipertensión arterial. Entonces, una de las causas que también puede llevar a insuficiencia cardíaca es la hipertensión arterial. Y lógicamente todas estas variables que han hecho que las personas controlen mejor su hipertensión arterial, ¿no? Una reducción de la morbimortalidad en hipertensión arterial debido a un mejor control,
¿no? También es una causa de aumento en la frecuencia, ¿no? También un aumento en la prevalencia de cardiomiopatías, ¿no? De tipo idiopáticas. Eh, bueno, lo importante aquí es que nosotros podamos entender que la insuficiencia cardíaca, esta enfermedad de tipo crónica, el tratamiento va a consistir no en la regresión del cuadro del paciente, pero sí en una mejor calidad de vida. Y hay que saber tratar la enfermedad. La etiología de la insuficiencia cardíaca va a girar en la sobrecarga de volumen, ¿no? Como nos expresamos anteriormente, ¿no? Las causas fundamentalmente están relacionadas a la sobrecarga de volumen, a la sobrecarga de presión, a la disminución de las células miocárdicas, a la disminución en la contractilidad y trastornos del llenado. Son fundamentales las causas que pueden llevar a insuficiencia cardíaca. Ahora, vamos a ver las entidades que pueden llevar a estados, principalmente, por ejemplo, la enfermedad coronaria, ¿no? La isquemia, ¿no? La hipertensión arterial y las valvulopatías son causas importantes de insuficiencia cardíaca. Son las principales causas de insuficiencia cardíaca. La hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y las valvulopatías. Las valvulopatías son las enfermedades que vamos a encontrar a nivel de las valvas, ¿no? Cardíacas, ¿no? Eh, Vamos a encontrar tipos de insuficiencia o estenosis de tipo aórtica o mitral, ¿no? Esas son valvulopatías, enfermedades relacionadas eh, con el cierre, ¿no? Mm, con el cierre de las válvulas ventriculares, ¿no? O el cierre de las válvulas aórticas que sufren daños, ¿no? Y van a repercutir en la fisiología normal cardíaca, ¿no? Y la distribución de la expulsión de la sangre hacia todos los componentes corporales. Entonces, va a ser una causa también importante de producción, una causa importante para que se produzca una insuficiencia cardíaca. Entonces, que esto quede claro. La etiología, no la sobrecarga de volumen, la sobrecarga de presión, la pérdida de la pérdida de, de, de células miocárdicas, la disminución de la contractilidad y la restricción de llenado. Como principales causas de insuficiencia cardíaca, no olvidar a estas patologías, ¿no? La hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y las valvulopatías. Son las causantes principales de insuficiencia cardíaca. Bueno, eh, vamos a ver que hay una serie de etiologías distintas que nos van a llevar a la insuficiencia cardíaca, pero esas tres son las principales, ¿no? Hay una larga lista, pero por el momento, como nuestro curso es farmacología, es lo que vamos a dar. Estamos dando pequeños pilares, ¿no? Dentro de la etiología que nos hagan entender después la, la terapia dirigida, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Eh, Esto es un poco cómo se van los distintos estadios, cómo es el progreso de la enfermedad, ¿no? Desde un estadio tipo A, donde hay un alto, ¿no? Riesgo de insuficiencia cardíaca debido a la presencia de condiciones fuertemente asociadas por el desarrollo de insuficiencia cardíaca y tienen allí unas entidades, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Hasta llegar a los estadios en donde el paciente ya tiene síntomas marcados, ya síntomas de reposo a pesar del tratamiento intensivo,
eh, y como hemos mencionado, son los pacientes que ingresan a los hospitales de forma frecuente, ¿no? Entonces, lo más importante, aparte de los estadios, de las clases funcionales, de la definición, lo importante es conocer el componente fisiopatológico de la enfermedad, porque este componente fisiopatológico nos va a guiar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pero antes de entrar a la fisiopatología, habíamos hablado de la definición y cómo ésta ha cambiado a lo largo del tiempo. Ahora ha girado la definición de manera importante y, y la fisiopatología con ella, ¿no? Ahora tratamos de explicar a la insuficiencia cardíaca desde un parámetro eh, que está dividido en dos componentes importantes. Entonces, la explicación fisiopatológica está por dos componentes. La activación del sistema neurohormonal y el remodelado del ventrículo izquierdo. Entonces, fisiopatológicamente vamos a tener una explicación por dos mecanismos. La respuesta o la activación del sistema neurohormonal y el remodelado del ventrículo izquierdo. Para ello vamos a explicarlo en el siguiente video, ¿no? Espero que haya quedado claro la primera parte.